Hola, mi nombre es Rebeca Hernández y deseo compartir con ustedes una meditación que he titulado No hay plazo que no se cumpla ni fecha que no se llegue. Y está basado en el pasaje de Marcos 1, versículos 14 y 15. Vamos a dar lectura al pasaje para poder entender de qué se trata el mensaje de hoy. Dice así: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Ciertamente, las cosas que nos rodean no son eternas. Ni si nos encontramos, por ejemplo, estudiando una carrera, a los 5 o 6 años máximo, pues se termina ese apapacho y comienza la batalla para encontrar el mejor trabajo. Y después, en unos 27 o 30 años de trabajo, se llega el tiempo de la merecida jubilación, aunque para algunos puede ser algo desfavorable y para otros un beneficio. Ese es en mi caso. Estoy ya en prejubilación y me siento feliz de haber logrado después de 30 años de servicio la meta de ya descansar. Así pues, el desempeño tiene un plazo y una fecha para ejercerse, el desempeño en áreas o carreras, profesiones. Y ese es precisamente el tema de este mensaje que hoy meditaremos. Eclesiastés 3:1 presenta ese mismo refrán, pero como que a su manera. Y lo dice así: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Entonces, podemos darnos cuenta de que en realidad no hay un plazo que no se cumpla o una fecha que no se llegue en determinado momento. Veremos pues la llegada de tiempos en este pasaje de Marcos. ¿Cuáles son los tiempos que nos presenta? Y el primero que vamos a observar es el tiempo de preparación que en realidad fue cumplido. ¿Y cómo encontramos ese tiempo de preparación? Pues en el versículo 4, en la parte A, dice: después que Juan fue encarcelado. Ahí se determina un tiempo. Y es precisamente la parte que Juan desempeñó o el ejercicio que Juan tuvo. Y podemos darnos cuenta entonces que ahora que en el pasaje de Mateo lo presenta de una forma diferente. Su narración dice: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Entonces, Mateo registra que la partida del Señor Jesucristo a partir de Jerusalén hacia Galilea fue después de haber oído que Juan estaba preso. Y lo que ahora llega a nuestra inquietud es qué era lo que Juan estaba haciendo y que ahora ya no lo seguiría haciendo. Entonces, precisamente esta es la parte que vamos a meditar o encontrar, que Juan lo que hacía era que él estaba predicando, y su mensaje consistía en enderezar sus sendas. De las personas que escuchaban a las que estaban predicando, su mensaje consistía en predicarles que debían enderezar sus sendas. Y precisamente esa actividad y ese ejercicio lo encontramos en versículos anteriores, en el mismo capítulo de Marcos en el que venimos meditando, pero en los versículos del 4 al 5 dice: bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Entonces este es el trabajo que estaba realizando Juan el Bautista, y es lo que vamos a encontrar aquí, que él hablaba precisamente del arrepentimiento. Esa era su predicación.
Y si queremos pensar un poco más en el sentido del significado que tuviera esta palabra arrepentimiento, pues encontré una descripción de esto en el Diccionario Ilustrado de la Biblia del Editorial Caribe. Dice así: traducción de una familia de palabras que indican un retorno, un cambio de parecer o un repudio del pecado para regresar a Dios. Entonces, parte del trabajo de Juan era mantener alerta a las personas de que era necesario arrepentirse de ese pecado para volver a Dios. Sabemos que el pecado nos separa de la presencia de Dios, porque Dios no puede tener el pecado frente a Él, no lo puede tener en su presencia. Entonces, si nosotros queremos acercarnos en la condición que nos encontramos a Dios, va a ser muy, muy imposible. Para ser claros, imposible que podamos estar frente a la presencia de Dios. Entonces, esa situación necesitaba cambiar, y Juan venía predicando precisamente porque así era como se estaba dando la situación. El reino de Dios estaba cerca y por lo tanto el arrepentimiento era necesario para poder tener acceso a esa presencia y ese contacto con Dios y el reino que estaba acercándose. Ahora, no nada más entonces él habló de el arrepentimiento, o sea, esta es una de las cosas primeras que fue el ejercicio de Juan, sino también que él hablaba y predicaba que había que ver al que venía detrás de él. Y eso lo encontramos también en el pasaje precisamente de Marcos, en los versículos que corresponden al versículo 7 y al 8. Dice: y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Entonces él se encargaría de preparar el camino para la llegada del Señor Jesús, la llegada del reino de Dios en la persona del Señor Jesús. Y lo que entonces él hace aquí es que él predica hablando de ese que viene detrás y que no se encargará de hacer bautismo con agua. Él estaba haciéndolo, el del agua. El que venía detrás de él iba a dar el bautismo con el Espíritu Santo, el importante bautismo con relación a la vida espiritual. Y esta es precisamente la tarea que en este ejercicio que él realizaba, pues tenía que hacer. Y algo que vamos a notar entonces es que él no se quedó la atención hacia él, sino que la dirigió hacia Jesús, el enviado de Dios. Y esta era precisamente su principal tarea. Algo que también vamos a darnos cuenta es que él mismo reconoce que no conocía al Señor Jesucristo como el enviado de Jesús. Enviado de Dios. Y precisamente él mismo lo describe en el Evangelio de Juan, los versículos del 30 al 31 dice: y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo a bautizar con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu Santo que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Entonces, qué importante fue el papel de Juan, porque él tenía que mostrar al pueblo quién era el Mesías, quién era el Cristo, el ungido de Dios. Y ese era su papel. Entonces, ahora que Juan estaba bautizado, ya no se iba a llevar a cabo esta predicación. Entonces, podemos establecer que el tiempo de él fue cumplido. Y entonces nos da pie a un siguiente tiempo. ¿Cuál es ese siguiente tiempo? Pues el tiempo de predicación. El tiempo de predicación llega. ¿Y cómo encontramos esto? Pues precisamente en el versículo 14, la parte B. Dice Jesús, del pasaje que venimos meditando en Marcos: Jesús vino a Galilea predicando el evangelio de
el reino. Aquí quiero mencionar un poquito el énfasis en el verbo que está usando. Se dice predicando, que esa es una acción continua y es algo que necesitamos considerar ahora que estamos pasando a este siguiente. Lo que vamos a observar aquí, aunque se ve pequeña la imagen, es que el Señor Jesucristo se encontraba precisamente en Jerusalén. Aquí es donde él se entera que Juan es encarcelado. Y entonces él está regresando a Galilea, su tierra natal, a Galilea, más bien en su tierra de residencia, diríamos ahí, porque recordamos que él nació en Belén, de Judea, y en su tierra de residencia él se regresa a esta región. Entonces este es el trayecto que él está para recorrer y en donde nuestro texto está relatando que se regresó predicando, una acción continua. Este precisamente verbo es el que nos permite entender que en una primera observación esta predicación llega y la realiza durante ese trayecto. Eso es lo primero que vamos a resaltar. Entonces el Señor Jesús realiza esa acción de la predicación que ahora le toca a Él, que ahora es su tiempo, que ha llegado de Él ser el que predique, porque ya Juan ya no puede seguir en la predicación, entonces ahora Él es el que la predica. Precisamente Mateo describe parte de ese recorrido, dice. En el capítulo 4, versículos del 13 al 16, dice, dejando a Nazaret, o sea, ya salió de Jerusalén, ya va hacia Galilea. Dice, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpla lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Aquí lo que hace Mateo es abordar pues el énfasis de la profecía sobre Capernaum, ¿no? Y lo lleva directo en su narración hacia Galilea, pero Juan lo que hace es que retarda un poco su llegada. Primero quería mostrarles la región donde se está describiendo esta profecía. Este viene a ser el mar de Galilea, que estoy señalando aquí, y esta viene a ser la tierra de Zabulón, y esta parte de acá arriba la tierra de Neftalí. Es decir, el pueblo de descendientes de Neftalí y de Zabulón se asentaron precisamente en esta región y a ellos es a los que se les está describiendo dentro de esta profecía. Pero lo que les venía mencionando entonces es que Juan no lo lleva en su relato directo hacia Galilea, sino que él describe el trayecto haciendo escalas. ¿Y cómo vemos esto? Pues lo encontramos precisamente en el texto de Juan 4, versículos 3 y 4. Dice, y salió de Judea, es decir, estaba en Jerusalén, se entera de que Juan es apresado. Dice, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea y le era necesario pasar por Samaria. Y lo que Juan hace es que en este relato nos abre como un recorrido lento. No lo lleva directo hacia Galilea, sino nos abre un recorrido lento. En su turno de predicación precisamente es donde se encuentra, llega a Samaria, pasa por Samaria y se queda en Samaria y se encuentra a una mujer samaritana con la que inicia una conversación. Esta conversación llega hasta el punto de él mismo revelarse a ella como el Mesías. A ella y a su comunidad, a todos los samaritanos. Este relato refuerza precisamente el énfasis de una predicación continua y que fue como progresiva, o sea que no se esperó hasta llegar a Galilea, sino que venía predicando en el trayecto.
Y es lo que encontramos en esta sección. Ahora, ¿qué más contenía su predicación? Bueno, su predicación, su acción, además de venir haciéndolo de una manera continua, también vemos que él se encargó precisamente, aquí lo que quería mostrarles en el mapa, era que él está aquí, hasta este punto muy pequeño que se ve acá abajo, está Jerusalén, y él necesitaba hacer este recorrido. Si se fijan, aquí está Samaria, la región de Samaria, y tenía que llegar hasta la parte de Galilea acá. Entonces le era necesario pasar por Samaria. Y él llega y hace aquí su estación, o su primera estadía allí. Ahí la estamos observando. Entonces, además de que él está llevando a cabo una predicación continua en su regreso a Galilea, vemos que el tiempo de su predicación llega y él da las buenas nuevas. Venía Juan predicando, si ustedes ven, Juan venía predicando el arrepentimiento y mirar hacia el que viene detrás de él. Entonces el Señor Jesús lo que hace aquí ahora es que les está ofreciendo buenas noticias. ¿Por qué digo buenas noticias o buenas nuevas? Es precisamente de donde parte o de donde viene el significado de evangelio. Evangelio, en el mismo diccionario ilustrado de la Biblia, que es del Editorial Caribe, lo describe así, dice: transcripción del sustantivo griego evangelion, que significa buenas nuevas. Y por otro lado la describe en este diccionario, dice: gozosa proclamación de la actividad redentora de Dios en Cristo Jesús para salvar al hombre de la esclavitud del pecado. Esta es la buena noticia. Llegó el tiempo de la redención. Dios ha enviado a su Hijo, al Señor Jesús, para salvarnos de esa esclavitud en la que ahora nos encontramos por causa del pecado. Entonces, esta es una buena noticia, porque precisamente Jesús es la fuente de vida que se representa en esta descripción. Vamos a encontrar qué es lo que pasa. Bueno, en el encuentro que tiene con esta mujer empiezan a platicar, y me interesa que puedan ver ustedes el contexto un poco en el que el Señor Jesús habla con la mujer. Y precisamente en Juan 4, de los versículos 13 y 14, dice: respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Precisamente aquí es donde yo les venía mencionando que la buena noticia que Jesús predica es una fuente de vida que precisamente está representada por el agua, porque esa fue la coincidencia. Y esa fuente de vida no requiere de un esfuerzo personal para obtenerla. Eso es lo que le hizo saber a la mujer, que la mujer precisamente le interesó por eso, porque decía: ya no tengo que venir a sacar agua cuando le hace el ofrecimiento. Entonces él mismo se la está ofreciendo. Esa viene a ser la buena noticia, que él ofrece esa fuente de vida que está representada en este momento, en esta charla que tiene con la mujer. Pero lo que también conviene resaltar, que es el ejemplo de cómo está usando la temática del agua para ganar la atención de la mujer. Y es algo que es muy importante también tomarlo en cuenta cuando se trata de que una persona logre tomar atención al mensaje que se le está dando de las buenas noticias. Entonces, la preocupación de la mujer ahorita era el agua: hay que sacarla, hay que llevarla, la necesitamos en el hogar. Pero el momento oportuno de la plática precisamente toma ese ejemplo, y ese es algo que también es muy digno de observar. Entonces, estamos observando que él ahora está predicando. Ahora es su tiempo, ha llegado para la predicación, y no nada más está considerando él mismo ya dando las buenas nuevas, y de una manera, como vamos a ver ahora, de una manera más completa. Pero en el siguiente punto lo que vamos a observar es que llega el tiempo de transformar
llega, el tiempo de transformar llega. ¿Y qué es cómo lo observamos precisamente en el versículo 5 del pasaje que venimos meditando de Marcos? Dice, diciendo, el tiempo se ha cumplido. Esta es la predicación que el Señor Jesús empezó a tomar con sus propias palabras y con su propia predicación. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creer en el Evangelio. Entonces vamos a observar cómo completa el mensaje del Evangelio y es el tiempo de la transformación, porque precisamente estos elementos completo el mensaje es precisamente la capacidad que va a tener de transformar al que decida aceptar este mensaje. Entonces, este va a ser el tiempo de la transformación. ¿Qué es lo que vamos a obtener entonces? En Mateo 4, vamos a ver que precisamente la predicación primero de esta transformación es la llegada de este tiempo de transformación. Incluye o primeramente muestra la llegada del reino. Entonces, en la llegada del reino es que se está logrando obtener esta transformación que está ya aquí, lista para poder ser otorgada al que desee tomarla. ¿Qué parte es la que nos habla de esta llegada del reino? Pues precisamente dice el tiempo, diciendo el tiempo, la parte A del versículo 15. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, el reinado de Dios. Pero quería mostrarles cómo lo estaba describiendo Mateo, el evangelista Mateo en el capítulo 4, 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Esta es la primera parte de su mensaje, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Si se fijaron en el mensaje que estuvimos viendo con Juan también hacía este mismo llamado. Hay que arrepentirse porque el reino ya está aquí y es necesario estar en arrepentimiento para alcanzar y para lograr entrar o para lograr acercarnos y estar en presencia de este Rey de Dios que está listo para reinar en la tierra. Y esta es la primera parte que necesitamos. Entonces, desde esa predicación vemos que la llegada del reino ya está aquí, que el arrepentimiento se hace necesario. Y pues llega la presencia de Dios y para reinar en la tierra y en la persona precisamente de su Hijo Jesús. Y ahora Jesús mismo lo está predicando. El mensaje que Juan estuvo predicando, ahora Jesús mismo está predicando el arrepentimiento como algo que es parte del mensaje de transformación. No nada más entonces está la llegada del reino, sino que también tenemos que para el tiempo de transformación llega con un mensaje que se completa, porque ahora el mensaje no nada más es arrepentido, sino dice y creer en el Evangelio en la parte B. El Señor Jesucristo está completando el mensaje cuando dice arrepentíos y creer en el Evangelio. Entonces, arrepentirse no nada más, es la primera, la única condición que se requiere para llegar a esta transformación. Entonces, primero, siempre que el mensaje, siempre inicia, el mensaje de Juan está precediendo primero al del Señor Jesucristo. Primero que todo, entonces, el cambio de la actitud en la voluntad, este es lo primero que tenemos aquí, y lo describe precisamente Meyer en su comentario bíblico a través de la Biblia día a día, de siempre el mensaje de Juan precede al de Jesucristo, primero el cambio de actitud de la voluntad, luego la fe. Entonces estamos hablando del arrepentimiento y la fe como parte de la transformación y de la buena noticia. Entonces, Juan es el que está relacionado con el arrepentimiento, pero ahora el Señor Jesucristo completa el mensaje agregando la fe. Y la fe precisamente en el Hijo, en su mensaje redentor que trae Él como representante de Dios. Entonces, ¿qué es lo que estamos observando aquí? Que el arrepentimiento es la primera parte y precisamente en el relato que venimos
mencionando respecto de la mujer samaritana, esa parte se puede observar en la conversación que está llevando con el Señor Jesús. Vean cómo en Juan 4, versículos del 15 al 18 se describe. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá, y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Lo que estamos observando en esto es que el cambio de actitud es primero, y el arrepentimiento da inicio al reconocimiento de la condición en la que una persona se encuentra. Y precisamente esta mujer samaritana muestra ese reconocimiento cuando ella acepta que realmente no tiene marido, tuvo maridos, pero con el que ahora está viviendo no es su marido. Entonces la mujer samaritana está haciéndose consciente de su condición y eso por allí da inicio al arrepentimiento, hacerse consciente de nuestra condición. No solamente entonces tenemos el arrepentimiento para este mensaje transformador que viene ya, sino que también el segundo parte es la fe. Por un lado el arrepentimiento, ahora está la fe. Y lo vamos observando cuando el Señor Jesús, después de que ya está haciéndola consciente a ella, le habla de una manera más clara. Dice en el versículos 23 al 26, dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Y le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo, cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Y lo que nos damos cuenta aquí es que precisamente el Señor se da a conocer a la mujer ya como el enviado, pero también vamos a observar que no solamente se da a conocer a ella, dice en la parte de los versículos del 39 al 42, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. La parte que nos hace bien importante es que el mensaje del Evangelio que que el Señor Jesús predicó incluye, además del arrepentimiento de Juan, también la fe dirigida hacia Él como el enviado de Dios, el Mesías, el Cristo, precisamente es el término que era más familiar para ellos, el Cristo. Esta es precisamente la predicación completa, hasta que ellos lograron tener la experiencia personal con Jesús de acercarse ya no por lo oído o lo oído por la mujer, sino ellos mismos tuvieron la experiencia, muchos más creyeron en él y ellos lo refuerzan. Ya no creemos solo por tu dicho, sino que nosotros mismos nos cercioramos de que esto es así. Entonces, este es precisamente el mensaje completo del que ahora estamos hablando y precisamente estamos entonces llegando a la conclusión de que la presencia de Juan era clave para mostrar al mundo quién era Jesús cuando llegara a la tierra. Su tiempo de predicación sobre el arrepentimiento formó parte del Evangelio y tenía un plazo de tiempo. Cuando éste termina, da inicio a la predicación del Señor Jesús, quien completa el mensaje. Ahora es arrepentimiento y fe. Los plazos se cumplen y los tiempos se llegan. Cerciorémonos de que nuestra predicación hoy en día cuente con las 2 caras de la moneda, arrepentimiento y fe. No solo una de ellas.
Que el Señor les bendiga.